Damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y amigos que se unen a nosotros en nuestro canal YouTube de IB7. Hoy día vamos a tratar una importante sobre los 15 puntos de la fe de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y entre los eventos principales que han ocurrido en la humanidad tenemos primero la creación del mundo, como dice Génesis 1:1. La primera venida del Mesías, como estaba predicho en Isaías 7:14, y la segunda venida del Mesías de Jesucristo, que está relatada en el Nuevo Testamento, principalmente en capítulos Hechos 1:11. Voy a dejar ahora al hermano Cristian, que va a hacer la introducción al tema que va a presentar el pastor Julio Bravo Castro. Muchas gracias, Pastor Manuel. Un gran abrazo, un cariñoso saludo a usted en primer lugar por saludarnos también, saludar a cada uno de nuestros amigos que nos visita a través de este canal y que quiere aprender un poco más de nuestra declaración de fe. Como bien dijo usted, uno de los puntos importantes de estos 15 puntos que nosotros vemos como bautistas del séptimo día es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema será tratado con mayor profundidad por nuestro querido pastor Julio. Pero antes de esto quiero invitarte a mirar en la Biblia lo siguiente. En San Juan, capítulo 14, desde el verso 1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, conversando con sus discípulos, mencionó esta situación, que el corazón de cada uno de los creyentes, y especialmente en ese momento a sus discípulos, les da esa paz y esa tranquilidad para que el corazón estuviese en calma. Y les dice, donde yo voy, ustedes también podrán estar, porque yo lo digo, en la casa de mi Padre, en las mansiones celestiales, hay muchas moradas. Mas, sin embargo, si no fuese así, yo voy a preparar más lugar para vosotros. Y así como dijo nuestro pastor Manuel, de que él vino una vez, nuevamente volverá de una manera magnífica, gloriosa, ya no como un niño, sino que en poder y gloria. Quiero dejar al pastor Julio Bravo para que pueda profundizar esta gran esperanza de todos los cristianos. Muy bien. Vamos a inclinar el rostro para poder, ¿cierto?, pedirle al Señor que nos dé también sabiduría e inteligencia para estudiar el tema en esta tarde con bastante, ¿cierto?, de la providencia divina, ¿cierto?, que nos ayude para entender mejor este tema. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias en primer lugar porque tú eres nuestro Dios. Y a ti también, ¿cierto?, recurrimos justamente, ¿cierto?, para estudiar tu palabra. Especialmente al tratar el tema en esta tarde que es de suma importancia para la iglesia cristiana, para los que hemos creído en Jesús, para quienes esperamos también el retorno de Jesús. Señor, ayúdanos especialmente con tu Santo Espíritu para entender y comprender mejor, ¿cierto?, este misterio tan importante para cada uno de nosotros. No sabemos el momento que Jesús regresará, pero sin embargo, ¿cierto?, tenemos también tu palabra para poder, ¿cierto?, entender y comprender los momentos también, es cierto, o las señales, como se dice, ¿cierto?, tu palabra, en las cuales el Hijo del Hombre, o Jesús, o Jesucristo, esté también, cierto, a punto de regresar. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, en nuestra declaración, los bautistas del séptimo día creemos, predicamos y enseñamos la doctrina de la segunda venida de Cristo, en gloria y majestad, comprometidos también, ¿cierto?, con la Biblia, en ella cimentados y en sintonía con sus revelaciones proféticas, entendemos que ningún ser humano, hombre o mujer, o iglesia, o incluso un ángel tiene autorización divina para marcar fecha para este extraordinario, apoteósico evento. El Señor Jesús dejó en el Santo Libro las señales indicativas de la proximidad de su venida. El retorno de Jesús a esta tierra es real, visible y corpórea. Todo ojo le verá. Creemos además que el sistema del mal o el pecado será definitivamente eliminado del universo. Creemos, en fin, que en ocasión de este tan soñado y esperado evento, la Iglesia del Señor conocerá al fin su glorioso triunfo. Eso es lo que tenemos, ¿cierto?, como nuestra declaración. La acabo de leer porque resulta muy importante, ¿cierto?, lo que está señalado en nuestra declaración. En nuestra declaración, ¿cierto?, los bautistas del séptimo día hemos inventado todo esto a través de su santa palabra. Porque la iglesia, ¿cierto?, de sus principios, de sus comienzos, como podemos señalar. Cuando comenzó la iglesia en el año 1650, se cimentó, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Tomó, ¿cierto?, como única regla de fe para cada uno de nosotros, ¿cierto?, es comprender mejor, no señalando, ¿cierto?, como algunos piensan, ¿cierto?, a través de hombre alguno. Así que eso es lo que nosotros vamos entendiendo, ¿cierto?, como pueblo de Dios. Entonces, la Biblia como única regla de fe y práctica. Y de este libro sagrado ha extraído y proclamado con vigor, entre otras, el alentador mensaje de la segunda venida de Jesucristo al mundo. Para algunos estudiosos de la Biblia y principalmente de este tema, la segunda venida de Jesucristo ha sido la expectación de la coronación, la estrella del alba del pueblo de Dios desde que la promesa de su venida le fue comunicada. De hecho, esta promesa ha animado a los fieles de Dios, dándole fortaleza y valentía en los días más difíciles y en las horas más oscuras. A continuación, quiero también, cierto, señalar que hay algunos autores o escritores, especialmente en esta tarde quiero referirme, cierto, al pastor de la iglesia presbiteriana que ya es extinto, cierto, el pastor Hernández Díaz López, cuando él, al tratar, cierto, este tema de la segunda venida de Jesús, a ella alude como la culminación de la historia, el apogeo, la apoteosis. ¿Qué significa la apoteosis? Significa, ¿cierto?, la culminación de este gran, ¿cierto?, rey y señor que será venerado, ¿cierto?, en el tiempo del fin. En ese momento tan importante cuando Jesús, ¿cierto?, regrese por segunda vez a esta tierra. Así que eso es lo que nosotros tenemos allí. Podemos también, ¿cierto?, decir en esta tarde lo siguiente. El mismo Jesús que nació en un pesebre, y también, ¿cierto?, él creció en una carpintería y murió en la cruz y también resucitó gloriosamente. Ahora, Él está sentado en su trono. En este momento, ¿cierto? Reina absolutamente y en todo y por sobre todo el universo. Y volverá majestuosamente para juzgar a las naciones y vivir con su iglesia. Ahora, como coronación de las buenas nuevas de salvación, el propio Señor Jesucristo y la secuencia, también sus apóstoles trataron de incluir, ¿cierto?, este tema tan importante. En los corazones y en las mentes de los primeros cristianos. Imagínense, ¿cierto? Ya tenemos más de 2000 años de historia en la cual, ¿cierto?, nosotros podemos encontrar que Jesús, ¿cierto?, fue proclamado desde su inicio, desde su ida, ¿cierto?, hacia los cielos,
ha sido proclamado también, ¿cierto?, para que Él regrese por segunda vez a esta tierra. Ahora, esa inminencia como un estimulante para la vida piadosa y también y servicio fiel. Ahora, ¿cierto? ¿Dónde están los fundamentos bíblicos para la doctrina de la segunda venida? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ese es cierto, es importantísimo. Ahora, dice, debemos creer en esta verdad fundamental. Debemos creerla. Porque el propio Señor Jesucristo prometió a sus discípulos que vendría otra vez a este mundo. Hay un texto, ¿cierto?, que nosotros podemos encontrar en su palabra, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y los versículos 1 al 3. En esos pasajes, ¿cierto?, pues maravillosos que está registrado, ¿cierto?, por Juan, dice lo siguiente: palabra de Jesús a su discípulo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto, cierto, que ha sido, cierto, recitado muchas veces, le da sentido, le da la claridad, cierto, lo que nosotros esperamos. La promesa es reiterada también por los ángeles, y nuestro hermano, cierto, ya lo dijo en un principio. Ese texto, cierto, tomado también del capítulo primero del libro de los Hechos, el versículo 11, con donde este mismo Jesús, dijeron los ángeles, y ha sido tomado de vosotros al cielo, o arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Claro, eso es lo que nosotros encontramos aquí. Si nosotros queremos ir, ¿no es cierto?, al escrito original, donde fue escrito, ¿cierto?, la palabra allí, hay una palabra, ¿cierto?, que es griega y aparece la palabra parousia. Esa es la palabra, parousia. Esta palabra, ¿cierto?, que nosotros encontramos allí, expresa el sentido de presencia, ¿cierto?, o venida. Según registros también en los papiros, este vocablo era rutinariamente también usado para denotar la presencia o llegada del rey, o de un rey o emperador, o en fin también a veces un gobernante, alguien importante. Esta expresión en el Nuevo Testamento pasó a expresar la segunda venida de Cristo. Luego también ingresó en la iglesia cristiana primitiva, es decir, en el periodo apostólico, o sea, en el Nuevo Testamento. Bien así en la iglesia del periodo, inmediatamente post-apostólico, después del año 100 antes de Cristo, o perdón, después de Cristo, cuando ya había muerto Juan, el último apóstol, con la intención de designar la presencia de la segunda venida de Cristo nuevamente a la tierra. El autor también de las epístolas a los hebreos, es decir, me refiero a Pablo, divinamente inspirado, aseveró también lo siguiente. Él dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será visto de lo que le esperan para la salvación. Una vez que Jesús, cierto, ascendió a los cielos, entonces decía el texto anterior, allí también, cierto, estaba la promesa o la esperanza de los cristianos, de los primeros cristianos primitivos. Es decir, que Cristo volvería otra vez. Una vez, cierto, fue ofrecido para agotar los pecados de muchos, como dice el apóstol Pablo, pero también otra vez vendrá por segunda vez, pero ahora sin pecado. Será visto de los que esperan para salvación. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 28. En el texto del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, cuando uno va a la Biblia, San Mateo, el capítulo 24, el Salvador, Jesús, atendiendo también a las indagaciones de los discípulos, trata un panorama de las condiciones del mundo en el periodo que antecede su segunda venida.
en verdad, como bien lo expresó el pastor y profesor Warren Wiersbe, también cierto extinto, él dice lo siguiente: el sermón del monte de los olivos nace de las preguntas de los discípulos, cuando Jesús les dice que un día el templo sería destruido. Primero, los discípulos quisieron saber en qué momento ocurriría tal cierto acontecimiento como el Señor lo estaba anunciando. Allí también, ¿cierto? Podemos encontrar que Jesús les dice, un día el templo sería destruido. Primero quisieron saber cuándo. La respuesta a esta pregunta no está aquí en el Evangelio de San Mateo, sino que aparece en Lucas capítulo 21, versos 20 al 24. ¿No? Allí, ¿cierto? En el capítulo 21, los versos 20 al 24 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice allí el texto, pero cuando vieses a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que están encintas y de los que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Verso 24 dice, y caerán a ellos a filo de espada, y también serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los templos de los gentiles, o los tiempos, perdón, de los gentiles se cumplan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí como respuesta. La segunda pregunta que hicieron también en aquella oportunidad, de acuerdo al Evangelio de San Mateo, dice, preguntaron sobre las señales del retorno de Cristo. Y esa respuesta, ¿cierto?, la encontramos también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, en mente, sin embargo, ¿cierto?, esto, que es en el contexto judaico. Jesús también habló sobre Judea. Allí, ¿cierto?, habló acerca del sábado. Habló también, ¿cierto?, acerca de la profecía de Daniel en cuanto al pueblo judío. La verdad se completa sobre el arrebatamiento, ¿cierto?, la iglesia, como aparece también allí en la carta de los Corintios, capítulo 15, verso 51, como también aparece en Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Aún no había sido revelada, pues era un misterio, como dice, cierto, también allí su palabra, en Efesios capítulo 3, versos 1 al 12. Este tema, cierto, que uno trae a colación en esta hora, este tema de la segunda venida de Cristo, circunda toda la Biblia, es decir, desde el Génesis a Apocalipsis. Entonces, es evidente que su mayor expresión, sin embargo, es el Nuevo Testamento. En él existen más de 300 referencias sobre el retorno del Señor en gloria y majestad. De aquí también se extrae la gran relevancia e importancia, ¿cierto?, de este extraordinario e indescriptible evento, tanto para El Salvador como principalmente para su pueblo. Esta es, pues, la mayor esperanza de los salvos en Cristo. Mi hermano, ¿cierto?, nuestra iglesia IB7 o la iglesia bautista del séptimo día no tiene el propósito de discutir, ¿cierto?, y gastar tiempo con las preguntas escatológicas, ¿cierto?, no alusivas a la doctrina, también, ¿cierto?, que algunos, ¿cierto?, tratan de resaltar más que la venida de Cristo, como la doctrina del milenio. En cualquiera de las acepciones, el amilenismo, premilenismo o postmilenismo, tampoco sobre las diferentes especulaciones que pueden existir alusivas a la fase del glorioso acontecimiento, perdón, como será el arrebatamiento.
en base también a las exhortaciones del apóstol Pablo, se constata que ya en sus días se esparcían falsas enseñanzas al respecto de la segunda venida de Jesús. Nuestra predicación es exhortación, y esta exhortación está respaldada, por supuesto, en el gran día de la segunda venida de Jesús. No nos tome por sorpresa. Así que lo que concierne a la segunda venida de Jesús, recomendamos allí, ¿cierto?, los siguientes textos bíblicos. Yo tengo 8 textos bíblicos, ¿cierto?, que en esta tarde quisiera leer, y los he anotado, ¿cierto?, para que puedan ustedes también, ¿cierto?, conocer lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, en Lucas capítulo 21 y el versículo 27 dice lo siguiente: y entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Imagínense lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Segundo texto: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Entonces, eso está en Apocalipsis 1:7. El primer texto que leí acerca de cómo vendría el Señor, así mismo como se fue, ¿cierto?, en una nube, y regresará, dice, en una nube. El segundo texto que leí también, ¿cierto?, es que dice: he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Para tener más claridad todavía, el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, de los versos 16 y 17, dice: porque el mismo Señor, con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el apóstol: los que vivimos, los que quedamos, juntamente que queremos, o con ellos seremos, perdón, arrebatados con las nubes, en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, ¿cierto? Aquí este texto dice: cuando Cristo venga, se tocará una trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quién va a resucitar primero? Los muertos, aquellos que murieron, ¿cierto?, creyendo en la promesa, aquellos que murieron, ¿cierto?, creyendo que Jesús vendría por segunda vez a esta tierra. Mis hermanos, ¿cierto? Ese acontecimiento va a ser muy importante. Los que hemos perdido ciertos seres queridos, hermanos de iglesia, ¿cierto?, que creyeron. También, ¿cierto?, en Mateo capítulo 24 y versículo 27 dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. Y todos vemos, ¿cierto?, cuando aparece un relámpago. Puede ser, ¿cierto?, que nosotros estemos en completa oscuridad, pero cuando el relámpago, ¿cierto?, sale, la luz o el arco, ¿cierto?, allí aparece. También, como aparece en San Mateo capítulo 24, versículos 23 y 26, el Señor dice lo siguiente: entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque también se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y aquí, yo lo he dicho antes, así que os dijeren, he aquí, en el desierto está. El texto dice: no salgáis. He aquí, en las cámaras, no creáis. Así que, mi hermano, ¿cierto?, los primeros 4 textos que acabo de leer, ¿cierto?, son tan importantes para que nosotros, ¿cierto?, no seamos engañados. Y ahora hay otro texto más, San Mateo capítulo 24 y verso 36. Y esto es importante también. Empero del día y de la hora nadie conoce, ¿cierto? El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Claro, nadie, ¿cierto?, sabe, y nadie, en la declaración de fe, nadie, ¿cierto?, puede colocarle fecha. Muchos, ¿cierto?, han colocado fechas, ¿cierto?, y lamentablemente han confundido, ¿cierto?, muchas
personas también que han engañado también a otro tanto. Ahora, otro texto dice allí, que está en Mateo, capítulo 24 y el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor o vuestro Señor. Velad. Orar significa eso. Porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. También, ¿cierto? Tengo otro texto que está, el último que voy a leer esta tarde, que es el octavo texto, dice, y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues orando, dice el texto, en todo tiempo, que seáis tenido por digno de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar pues en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, cuando uno lee todos estos textos bíblicos, ¿cierto? Hay una breve también reflexión sobre todo esto, pero también la pregunta está si tanto tiempo, ¿cierto? Se dio esta profecía que Jesús vendría por segunda vez a esta tierra. ¿Por qué ha demorado tanto? ¿Por qué la tardanza? ¿Cómo se debería, cierto, ante la demora y la tardanza, el comportamiento de nosotros como creyentes? Pero ¿qué es lo que quiere decir tan grande demora? ¿Cuál es la razón de esta tardanza? La Iglesia Bautista del Séptimo Día busca la respuesta a tales preguntas y no las busca, ¿cierto?, a través de otras personas o buscando, ¿cierto?, allí en los tiempos presentes. Al contrario, nosotros, ¿cierto?, vamos al libro de los libros. Eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando digo al libro de los libros, me estoy refiriendo a la Biblia. Veamos la siguiente palabra del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 3, perdón, versículos 8 y 9, dice lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí entonces el Señor dice, no retarda, ¿qué cosa? Su promesa, como alguna la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo lo que veo en en este texto que acabo de leer, algo importantísimo. El Señor no ha regresado todavía porque todavía existen muchas personas, ¿cierto?, que no han venido también, ¿cierto?, o no han escuchado la palabra del Señor. Esas personas, ¿cierto?, allí el Señor la está esperando y Él entonces retrasa un poco su venida. En suma, la enseñanza esta, ¿cierto?, que es aquí, y la predicación, la enseñanza y la predicación de esta iglesia, dando continuidad a la proclamación apostólica, se encausa en el sentido de preparar un pueblo de las más diferentes etnias y naciones, como dice también su palabra, ¿no? A toda tribu, raza, lengua y pueblo, como también, cierto, de las más variadas clases sociales, a vivir en este mundo vidas santas, sobrias y justas, renunciando también a la impiedad y a las pasiones mundanas, como quien, como dice también Tito en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces crece en importancia, además de la luz del texto, es importante profundizar en la segunda venida de Pedro, de la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que señala lo siguiente: una clara observación de que como iglesia tenemos el privilegio no solo de aguardar,
sino también de acelerar ese tan glorioso día. Por otra parte también del Nuevo Testamento griego, tenemos la siguiente traducción, de la cual se han destacado las siguientes palabras. Una de las palabras está esperando, que aparece aquí, en el griego es prodonkostas. El otro sitokai isodoctonsta es ten la parusian venida desde touteu gemera. Entonces, esta palabra ¿cierto? Que aparece aquí, aguardar, acelerar, ¿cierto? Esperando, acelerando la venida del Señor, porque vendrá ese día tan importante para los hijos de Dios. Ahora, es oportuno resaltar que algunos traductores e intérpretes, tal vez en el afán de preservar una condición, ¿cierto?, predeterminada de momentos, equivocadamente destacan otro pronombre que es el vos o pseudo, que es acelerar, cuya conjunción pseudodictonsa en nuestro idioma es por el gerundio acelerando. Este nombre no consta en el texto original. Por lo tanto, la traducción pura es sin rango de ajustes a la teología particular, de quién quiere que sea es, esperando y acelerando la venida del Dios, del día de Dios. No sé cuántos de los que estamos aquí escuchando este tema, ¿cierto?, lo hicieron por primera vez, de entregarse al Señor y también, ¿cierto?, sumarse ellos que también, ¿cierto?, esperan la segunda venida de Cristo. A lo mejor 10, 20, 30, 40, 50 años. Los que hemos nacido, ¿cierto?, en hogares cristianos, cuando nos llegó también, ¿cierto?, el mensaje a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es conveniente entonces en este paso ayudarnos también a la respetada cátedra de un pastor y profesor, Frederick Bruce, que a propósito del versículo sobre el cual nos enfocamos registró lo siguiente. Dice aquí Frederick Bruce, dice, hablando de este tema, dice, Pedro ahora saca sus conclusiones. Él no está presentando un proyecto sobre cómo Dios va a cumplir su propósito. Antes está poniendo el énfasis en la certeza de que Dios va a hacerlo, en la prontitud con que va a actuar y en el hecho de que todo lo que es inútil e impío está caminando hacia la destrucción total. Las predicciones bíblicas requieren de forma coherente no solamente nuestra fe, sino que más específicamente el comportamiento compatible con nuestras creencias. Entonces, lo que Pedro hace, ordena con los cristianos, dice él, vivan de manera santa y piadosa, y que también vivan esperando el día del Señor, en el que va a actuar, esperando con ansiedad. Eso es lo que destaca este destacado pastor y profesor, esperando con ansiedad. Que él actúe también, sin embargo, dice la palabra griega que usa Pedro aquí, pseudo, en verdad debe ser traducida esta palabra apresurando, como aquí en el texto también. Lo aparece, ¿cierto?, en una versión nueva que es la NBI. La incorrectamente inserta aquí la palabra para, más allá del reflexivo vos, dándole un sentido totalmente diferente y uno que nunca fue pretendido por Pedro. Entonces, no es diferente la convicción hermenéutica del mencionado pastor Bierf, cuando advierte a los autores del Nuevo Testamento. También enseñan que la expectativa ansiosa por el regreso de Jesús debe motivarnos a tener una vida pura. Sin embargo, no es simplemente el conocimiento de la doctrina con la mente que motiva ese día de vida, sino también la presencia de esta verdad en el corazón, que es amar la venida del Señor. Esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos tener. Esta actitud de expectativa nos debe repercutir entonces solo en la conducta, sino también en el testimonio. Pedro afirma que es posible apresurar el regreso de Jesucristo. El término aquí, ¿cierto?, apresurado, que aparece en nuestras Biblias,
tiene el sentido de dar prisa en los otros 5 pasajes que se usan en el Nuevo Testamento. Como ser, aparecen, ¿cierto?, estos textos aquí con la misma raíz, ¿cierto? Allí, cuando los pastores, ¿cierto?, vinieron, pues, dice allí el texto de Lucas 2:16, apresuradamente. O ese texto, ¿cierto?, cuando vio a Zaqueo, allí en el árbol. Cuando vio a Zaqueo allí, ¿cierto?, en el árbol, dice allí lo siguiente, date prisa, le dijo Jesús. Y en Lucas también, el capítulo 19, el 5 y 6. Y Pablo también se apresuró, dice, con el propósito de pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Date prisa y sal pronto de Jerusalén. Hechos capítulo 22, versículo allí 18. Siendo así, entonces, la pregunta que queda en esta hora, que no cesa de resonar muy fuerte en nuestros oídos es, ¿cómo podemos aguardar y apurar, perdón, ese glorioso día de la venida de Cristo? La respuesta es sencilla. Nos desentendemos de la exhortación bíblica, buscando vivir vidas santas, en el sentido de separado del mundo y sus valores. Al proclamar entonces en todos los rincones de las nuevas o las buenas nuevas de la salvación, porque el texto del Evangelio es muy claro cuando afirma y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cierto? En las consideraciones finales que nosotros podemos encontrar aquí entonces, nos encontramos, ¿cierto?, que es importantísimo de todo este tema, ¿cierto?, tomar en cuenta primeramente las palabras del Señor Jesús. Jesús dice, vendré otra vez. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero sabemos, ¿cierto?, que el Señor Jesús volverá. Las señales así también lo indican, como aparecía, ¿cierto?, allí cuando los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Guerras, rumores de guerras, falsos cristos y tantas cosas, ¿cierto?, que nosotros vemos que están ocurriendo. Eso significa, ¿cierto?, que el Señor ya está a las puertas de regresar. Cada uno de nosotros entonces debe orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, para prepararnos también, ¿cierto?, para estar allí con el Señor Jesús cuando Él regrese. Será un momento maravilloso. Y no será un momento, ¿cierto?, escondido para algunos. Dice, el texto dice, todo ojo le verá. Y ese, ¿cierto?, todo ojo le verá, significa también, ¿cierto?, que aquellos que no quisieron obedecer al Señor, que será un día lamentable para ellos, en vez de estar, ¿cierto?, contentos con los brazos estirados para regresar al Señor, tratarán, como dice la palabra de Dios, esconderse dentro de las rocas, tirarse, ¿cierto?, allí, esconderse para no ver el rostro de Jesús. Y, hermanos y amigos, ¿cierto?, que están escuchando este tema tan importante, la invitación que se les hace entonces es esperar el retorno de Jesús. Es la oportunidad también de ver a aquellos que hemos perdido, que creyendo también, ¿cierto?, esperaron esa maravillosa, ¿cierto?, momento tan importante. Es el momento también, ¿cierto?, en la cual muchos cristianos que creyeron desde un principio, de cuando, ¿cierto?, se inició la iglesia cristiana, hasta la época, ¿cierto? Y veremos a tantos más, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, las mujeres también que estuvieron con el Señor, aquellos, ¿cierto?, que también, ¿cierto?, predicaron después de que Juan, el último apóstol, ¿cierto?, murió, y de ahí comenzó también la predicación. La iglesia fue perseguida, la iglesia, ¿cierto?, fue tratada de una forma u otra, de tratar de siendo borrada, porque el plan, ¿cierto?, de Dios no siguiera adelante. Satanás, ¿cierto?, trató de buscar la forma y la manera, ¿cierto?, de destruir a la iglesia cristiana. Pero estos hombres y valientes allí, ¿cierto?, estuvieron con el Señor siempre. Y ellos, ¿cierto?, a lo mejor serán testimonio por todos los siglos, ¿cierto? Contarán, ¿cierto?, aquellas cosas tan importantes. Nosotros aquí, mis hermanos, ¿cierto?, aquí en Chile, no hemos tenido, ¿cierto?, ese tipo de persecución como lo han tenido en otros lugares.
Pero sin embargo también hemos sabido que en algunos lugares, ¿cierto? También la predicación ha costado. Pero sin embargo la iglesia sigue adelante, sigue predicando. La pregunta es, ¿usted está también dispuesto para recurrir al Señor? ¿Está también tratando, ¿cierto?, de aferrarse también a las promesas del Señor? Si le ha costado, ¿cierto? Si es es tan difícil para usted, también hay una promesa para cada uno de sus hijos. Esa promesa es que el Espíritu Santo también empieza a trabajar en nuestros corazones. Y Él también está como un abogado, ¿cierto? Dispuesto también a ayudarnos. Jesús fue abogado. Jesús, ¿cierto? Fue también, ¿cierto? Allí el mediador. Pero cuando Jesús regrese a esta tierra ya no será, ¿cierto?, como abogado ni como mediador, sino que Él vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi invitación esta tarde entonces es la siguiente, para ayudar, ¿cierto?, también a cada uno de nosotros, para apresurar también, como decíamos en los textos bíblicos que hemos leído, para apresurar el mensaje, para acelerar su venida. Entonces debemos juntos unirnos y estar allí, ¿cierto?, para predicar este evangelio. Yo quiero pedir, ¿cierto?, en forma muy especial que incline sus rostros en esta hora para orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres también, ¿cierto?, que nos das toda esta oportunidad para que nosotros podamos elegir eso tan maravilloso como esa promesa que el Señor Jesús hiciese a sus discípulos. Este mismo Jesús, dijeron los ángeles, ese que está asisto allí, ese que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá por segunda vez. Nosotros quisiéramos, porque vemos en este mundo, ¿cierto?, cómo está, ¿cierto?, tantos problemas, tantas dificultades, señales que se están cumpliendo. Y cada día, ¿cierto?, nosotros vemos que estas señales son tan importantes porque indican que Jesús ya está regresando también a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, Pastor Julio. La verdad que muchas gracias por su tiempo, por la dedicación, por la claridad y también porque de una u otra forma también a través de este mensaje, esto en base a lo que nosotros creemos como Iglesia Bautista del Séptimo Día, también invita a otros también a conocer, a investigar, a aprender, a junto con nosotros también como IB7 poder esperar esta segunda venida, pero más aún, como dijo usted, apresurar también esta venida del Señor. Poner el énfasis en la acción, poner el énfasis en que también podemos tener cierta responsabilidad en la salvación y en el cariño de las almas para compartir el cielo con Cristo. Muchas gracias y muchas gracias a todos aquellos quienes en algún momento nos van a dedicar un tiempo para escuchar este mensaje, conocernos, escuchar lo que nosotros en lo que creemos como IB7 y si Dios lo permite y el Espíritu Santo toca tu corazón, también puedas unirte a aceptar las verdades que te estamos presentando.